Capítulo 2 sobre el aborto. Hoy platicaremos con un especialista en teología y política. Vale la pena ver el video hasta el final. Hola, mi nombre es Manuel Ramos. He sido citado aquí para darles una pequeñita exposición de mi punto de vista sobre el tema del aborto. Es un tema muy interesante, un tema que está ahorita de moda, digamos, ¿verdad? Todas las escuelas están discutiendo sobre el tema. Entonces me pareció muy interesante dar mi aporte, mi punto de vista desde la ciencia teológica. También tenemos la suerte de que yo tengo un poquito de conocimientos también en la parte política, como politólogo. Entonces creo que sí va a ser una entrevista, una charla un poquito, digamos, rica, en el sentido de que hay suficientes elementos para emitir un criterio. Y desde ahora les digo que lo que yo voy a decir aquí no corresponde a magistratura, ¿verdad? Es simplemente mi punto de vista, utilizando los elementos que tengo en mi formación profesional, pero no desde ningún punto de vista corresponde, es como un editorial, ¿verdad? Desde ningún punto de vista corresponde a la verdad absoluta de ninguna de las ciencias que vamos a abordar. Sí, el tema del aborto, como les decía, para que sea un abordaje realmente válido, con algún tipo de criterios, tenemos que tener en cuenta los componentes. ¿A qué me refiero con los componentes? El aborto es un tema que es absolutamente necesario y estricto abordarlo desde tres puntos de vista, desde tres, digamos, ciencias del conocimiento. Uno, el componente científico. Cuando hablamos del componente científico nos referimos básicamente al punto de vista médico, ¿verdad? Médico clínico. Entonces ahí vienen todos los conceptos de aborto terapéutico, de cuáles son los criterios médicos, científicos que utilizan los doctores para empezar a hablar sobre el tema. El segundo punto de vista, que es un poquito más complicado, y ahora vamos a hablar de eso un poquito más a fondo, es la perspectiva legal, el punto de vista legal. Le adelanto, por ejemplo, que los abogados o los que se encargan de interpretar la ley dicen que lo que se entiende como delito es matar. Por silogismo, para poder matar tiene que estar vivo, ¿verdad? Y para estar vivo tiene que nacer. Entonces, por ahí vamos a tomar la discusión desde el punto de vista legal. Un aborto en términos legales no se está asesinando, no se está matando porque no ha nacido, ¿verdad? Para que haya vida tiene que nacer, y nacer es el momento del parto. Ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad del tema. Y el tercer componente, que no es menos importante que los demás, es el componente ético. Y la ética, el concepto más amplio de la ética se estudia desde la ciencia teológica, ¿verdad? Porque es donde, sobre todo si es una teología ecuménica que abarca todos los conocimientos sobre el tema de la fe, de la ética. Resulta que al final del tema nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, muy muy interesante, y es el tema de que la situación coyuntural, el momento en que estamos en este momento, nos lleva a que toda la discusión completa con estos tres elementos que vamos a ahondar un poquito ahora no tienen otro interés más que político. Aunque no es mi campo de formación, digamos, académica, yo llevo trabajando el tema del aborto un tiempo también, y he hecho algunas lecturitas, digamos, muy superficiales sobre el punto de vista científico, ¿verdad? Médico, clínico, para ser exacto, sobre el tema del aborto. Voy a hacer aquí la acotación de que es importante, por supuesto, para sustentar mi posición, hacer una entrevista a un profesional del tema, ¿verdad? Porque yo no tengo así como que conocimientos más que lo que he leído del tema,
y aunque creo que se pueden hacer unos aportes importantes, no es mi fuerte, ¿verdad? Como decimos. Resulta que la idea del aborto como tal ya ha sido regulado en Costa Rica y en Europa desde los años 60. Empezó a trabajarse el tema de la regulación, ¿verdad? Con el elemento del criterio médico. ¿Qué significa esto? Esto, como todos lo sabemos, es que para el médico poquito importa, para el médico como ciencia, ¿verdad? No como persona. Para el médico en la ejecución de su trabajo, que poquito le importa al médico el punto, o por lo menos debería importar, el punto de vista ético, religioso y legal, en el entendido de que el médico está para dar vida o para protegerla con todos los recursos que existan, no para quitarla, ¿verdad? Ese es el postulado básico de las ciencias médicas, independientemente de todos los demás criterios. Entonces, tenemos que tener claro el primer punto de vista y más importante de todos. Aquí empezamos ya mi negación a los procesos de aborto en el tema médico. El médico, como le repito, aparte de la cuestión ética, religiosa, inclusive legal, el médico en su formación clínica y médica estudió para dar vida y para protegerla con todos los recursos que existan, jamás para quitar vida. La parte legal se las trae. La parte legal es la parte que realmente genera discusión en el ambiente. ¿Por qué? Porque es la que permite a las personas hacer o no hacer algunas cosas de acuerdo al ordenamiento jurídico. En Costa Rica y en el mundo entero han existido siempre normativas que regulan el tema del aborto. Siempre, eso está muy ligado con la parte que hablábamos de la parte científica, siempre los juristas o los abogados o los encargados de generar derecho positivo han tratado el tema del aborto como protección de vida, pero la diferencia de este tema, la parte legal, con los demás, es que los médicos siempre han protegido la vida de la madre. Entonces, en estricto sensu, el médico, el jurista, lo que propone es aborto terapéutico. Ahora sí aplica el concepto de aborto terapéutico, en el sentido de que con el sustento del criterio médico, que fue el primer criterio que vimos, el médico va a decidir en qué momento peligra la vida de la madre. Y en el momento en que esa línea cruce la calidad de riesgo que se pueden jugar los médicos, entonces el derecho positivo, es decir, el ordenamiento jurídico, faculta al médico a realizar un aborto. Eso es lo que se llama aborto terapéutico. Esto es muy importante, muy importante saber de qué se trata esto, porque ahora sí vamos integrando los dos grandes elementos, ¿verdad? La parte clínica y la parte legal. Este componente legal, como les digo, es el que se las trae porque la ciencia, el derecho es una mezcla, es la única disciplina que es una mezcla entre una ciencia exacta y una ciencia social, ¿verdad? Entonces, siempre van a estar inventando normativas para regular X tema. Por allá existe otro que viene y busca los elementos para brincarse o portillos para evadir esa normativa existente. Entonces el jurista tiene que tapar huecos, ¿verdad? Y eso se trata. Justamente en este momento estamos en una situación coyuntural, y no es en Costa Rica, a nivel mundial. Pero básicamente, digamos, lo que nos importa ahorita es América Latina, donde esto nos va a llevar al tercer tema, que es el proceso político. Entonces, en resumidas cuentas, el tema legal es, tal vez por la naturaleza de la prohibición legal, el más importante de todos los componentes. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, para terminar este segundo capítulo, es que independientemente de su posición científica, el médico, si la ley no se lo permite, no lo puede hacer porque va para la cárcel. Independientemente de su posición ética, teológica o religiosa, si la quiere ver, el médico,
Si la situación, si la normativa jurídica no se lo permite, no lo puede hacer. Por eso es que las leyes son las que regulan el comportamiento entre seres humanos. Y una situación de aborto provocado es relación entre seres humanos. Desde mi criterio de análisis, y para lo que fui citado, el más importante de los tres componentes es la parte ética. La parte ética es muy diferente a las otras dos porque no tiene criterio fundamentado en nada, es en mis principios. ¿De acuerdo? Ya se van a dar cuenta mi posición particular con respecto a los procesos abortivos. Ya me imagino que la notaron desde el principio, yo no estoy a favor del aborto desde ningún criterio. El tema de la ética se trata desde las ciencias teológicas. Esto es muy importante. Tal vez esto es lo más importante de todo. La teología, como le dice la palabra, teología, es teodios, ¿verdad? Es el estudio o el conocimiento de Dios, digamos. Científico, es el conocimiento científico de Dios. ¿Existe Dios? Esa es la pregunta de los 1000 pesos, dice, ¿verdad? Nosotros damos por un hecho que sí existe Dios y para nosotros ese tema ni siquiera se discute. Lo que pasa es que depende de su conjunto de valores, de formación, de situación geográfica, de situación política y de situación temporal. Ese Dios es diferente, ¿verdad? La teología ecuménica nos habla de un ser supremo. Para nosotros aquí en Occidente es el Dios que los judíos llamaban Yahvé, ¿verdad? Es el mismo Dios para los asiáticos, Buda, etcétera, todo lo que ustedes conocen. Pero entonces, para estos efectos, lo que se recomienda es hacer el abordaje de Dios sin usar la palabra Dios, para no empezar a crear conflictos. Lo importante de todo esto es ese conjunto de energía, digámosle así, que es lo que los teólogos conocen como Dios. Es el único que tiene la capacidad de dar vida. Aquí trasciende todo lo que les hablé anteriormente. ¿Por qué les dije que es la parte más importante, la parte teológica? Porque yo, como científico teológico, les puedo garantizar que el conocimiento médico, las capacidades médicas, los avances científicos, la tecnología, el desarrollo de las ciencias legales, el derecho positivo, las regulaciones, las normativas, todo termina donde empieza la palabra Dios. ¿Qué significa eso? Que esto lo último que tiene es una charla religiosa y doctrinal lo que estoy haciendo. Yo no soy religioso, de hecho, entre paréntesis, pero como teólogo, Dios es el principio y el fin. Hasta donde Él quiera pueden interactuar las demás disciplinas, o lo hacen. Inclusive ustedes saben lo difícil que es la concepción. Ustedes saben que, otra vez volvemos un poquito más para atrás, y eso se lo va a explicar mejor un médico, un especialista en ese tema, que solamente hay procesos ovulatorios en la mujer durante 72 horas en el mes. Inclusive el hombre también tiene que estar en condiciones, los espermatozoides en ese momento, para que fecunden, etc. Tienen que mezclarse un montón de elementos para que se dé la concepción. Un montón de elementos. Es decir, si quiere verlo así en términos coloquiales, tiene que tener muchísima suerte una mujer para gestar. Muchísima suerte. Tiene que mezclarse un montón de elementos. O sea, es como ganarse la lotería con el número, serie y acumulado que pase. ¿Y por qué pasa eso con esta? Si esos elementos, eso no lo invento yo, eso se lo puede explicar cualquier médico. Si eso pasa con la frecuencia que vemos que pasa, solo hay una explicación: es porque Dios quiere.
Y aquí vuelvo y les repito, yo no, ahora sí le estoy hablando como teólogo, no es que no le vengo a hablar aquí a darle un preach religioso, ni católico, ni mucho menos, pero eso es lo que corresponde a la realidad, por lo menos desde el estudio de la ciencia. Eso pasa nada más, la única explicación, cuando todo se acaba, cuando todas las explicaciones se acaban, lo único que queda es Dios, ¿verdad? Eso es porque Dios quiere. Desde ese punto de vista, la concepción se da únicamente porque Dios quiso que eso pasara. Entonces, el único que está en posición de terminar ese proceso es Dios. Es absolutamente necesario, para darle un poquito de sustento a esto teórico, nombrar por lo menos uno. Les voy a hablar del famoso Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué escogí Santo Tomás de Aquino? Por una sencilla razón. El tema del aborto, por supuesto, no es un tema nuevo, ¿verdad? Inclusive hay datos y documentación que se habla desde antes de Cristo, temas que estaban tratando del aborto. Sin embargo, no vamos a ir tan atrás porque esos temas en este estadio en el que estamos no nos interesa. Eso es un poquito más académico. Digamos que lo que nos interesa, yo voy a retrotraer un poquitito la posición de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino se lo voy a hacer a manera de analogía, es a los teólogos lo que David Ricardo es a los economistas, ¿verdad? Lo que Cornelius Castoriadis es a los politólogos, o Niklas Luhmann, ¿verdad? Son, digamos, autores que manejan el tema. Ricardo Bofe, actualmente, es un teólogo brasileño que maneja ese tema. Se puede buscar información, posición teológica de él. Me refiero a Santo Tomás de Aquino porque ese es por excelencia el teólogo. El teólogo. Aquí se van a llevar la primera sorpresa. La primera sorpresa interesante. Y se la voy a aclarar. Santo Tomás de Aquino, como el gran teólogo, no estaba en contra del aborto. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Los criterios que tiene Santo Tomás de Aquino se ligan mucho con la parte que hablamos en el primer bloque de clínico, donde para él, como teólogo, priva la vida de la madre antes que la del producto, como hablan los científicos. No vamos a entrar en mucho detalle porque aquí nos alargamos muchísimo en la posición de Santo Tomás de Aquino. Lo que sí es realmente importante es que en términos teológicos, ahora sí vamos realmente al tema para lo que fui citado, en términos teológicos, la opinión de Santo Tomás de Aquino, la doctrina la determina como que no es magisterial. ¿Qué significa eso? Es solamente, aunque la tiene muy bien sustentada, es solamente su opinión, ¿verdad? La doctrina no la adopta como propia, es decir, no hace magisterio. El que sí hace magisterio, y parece que no aborda mucho el tema, o por lo menos no con el ahínco, con la vehemencia que nosotros quisiéramos, es el Papa, ¿verdad? El Papa de turno. El Papa es el máximo exponente de la Iglesia Católica, es la representación de Dios en la tierra, y en términos teológicos, el Papa sí sabe tratar el tema del aborto, porque él es, de acuerdo a la doctrina, el que tiene la revelación. Es decir, el Papa sabe cómo está la situación, porque él, eso es lo que dice la doctrina, ahora no lo digo yo, lo que dice la doctrina, él es el que tiene la revelación, esa es la función del Papa. Entonces, es importante que sepan que Santo Tomás de Aquino no está en contraposición al aborto. Lo que pasa es que también es muy importante aclarar que Santo Tomás de Aquino, ahora me traen a un problema porque no lo puedo ubicar temporalmente, pero estoy casi seguro que 1250, póngale siglo XIII, a mediados del siglo XIII. En esa época, a mediados del siglo XIII, los avances de la ciencia eran tan primitivos como que una mujer se daba cuenta que estaba embarazada cuando se le veía la panza. No existía nada de lo que conocemos ahora, y mucho menos van a hablar de embarazos utópicos, o yo no sé cómo es que llaman, que están afuera esos términos que no estoy muy familiarizado.
que pongan en peligro la vida de la madre o del producto. El aborto no es una opción desde ningún punto de vista. Son casos muy calificados. Voy a cerrar con algo muy importante, tal vez lo más importante de todo. Así se lo dije, no sé si fue en la grabación o fuera de cámaras, que encima de los 3 elementos doctrinales y por la situación que estamos en este momento se está grabando este video y deben de haber miles o cientos de miles de personas hablando de este mismo tema en América Latina. Es el tema de moda, es el tema de boga. ¿Qué es lo que pasa? Que encima de todo esto está el componente político. Y aquí sí podemos hablar horas, pero no vinimos para eso, entonces vamos a hacer un resumen muy chiquitito. Después de que ustedes terminen esta investigación, se van a dar cuenta que esto es un tema absolutamente político. Absolutamente político. La política mundial está cambiando. Lleva un proceso de 20 años de venir cambiando hacia tendencias de izquierda. El tema del aborto, el tema del feminismo, el tema de la xenofobia, el tema de la inclusión, el tema de las personas con orientación sexual diferente, todos esos temas son temas muy sensibles de la sociedad. Entonces, la política inteligentemente, como tendencia, utiliza esos temas para ajustarlos a sus intereses. En Costa Rica, esto no es una discusión política, pero no puedo evitarlo, porque eso es lo que está pasando. En Costa Rica, el gobierno de turno utiliza inteligentemente esos temas para ajustar la población a que se manifieste de acuerdo a sus intereses en las urnas. Entonces yo no vengo aquí a criticar a la política, ni mucho menos tengo mi posición y ya la notan por supuesto con respecto, pero el tema aquí es absolutamente político. No quiero restarle créditos ni méritos a las otras tres, a las otras 3 posiciones, porque si no hubiéramos perdido el tiempo. Es absolutamente necesario entenderlo. Lo que pasa es que la política, esto se transforma en un juego político, y en el momento en que esto se transforma en un juego político, están utilizando ideas como el aborto para lograr objetivos, y eso desvirtúa totalmente la discusión. Entonces es importante que tengamos clarísimo, absolutamente claro, que estos temas que les hablé son temas que se utilizan desde el punto de vista político para crear discusión, para crear conflicto, para crear separación, para crear un montón de situaciones en la red neurálgica social, con las que al final, si lo administran de la manera correcta, como lo vienen haciendo, obtienen muchos beneficios. Entonces, con esto cierro diciéndoles que si alguno de los que está viendo este video cree que el aborto como tal le interesa al gobierno, está muy lejos de la realidad. Si alguno cree que la situación de inclusión de personas con una orientación sexual diferente le interesa al gobierno, está muy equivocado. Esos son elementos que utiliza, y la prueba es muy sencilla. Cambian inclusive los conceptos de lo que hemos venido hablando como sustento teórico o fundamentos legales. Ellos hablan de la corriente ideológica, por eso se llama ideología, es una idea. Están desarrollando relaciones sociales a partir de una idea, ideología, idea. ¿De acuerdo? Ahí no hay ningún sustento de nada, es una idea, digamos, para usar el lenguaje coloquial, una idea loca, que están tratando de implantar a la fuerza. Aquí hay una prueba muy sencilla. La ideología de género habla de la interrupción del aborto. Ese es el concepto. Toda la ideología de género, desde el principio, digamos, esta puede ser una de las bases de la ideología de género, hasta la última de sus posiciones, son contradictorias. Si usted habla de interrupción, nosotros estamos grabando en este momento un video. Si pasa un animal en medio de la transmisión,
se interrumpe la transmisión. Se le pone pausa y después la retomamos. Eso es el concepto correcto de interrupción. Cuando interrumpen un embarazo no hay posibilidad de retomarlo. Lo que hay es un aborto. Están eliminando la posibilidad de que se produzca vida. Entonces, como les estoy mostrando en este momento, no tiene sustento teórico. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es muy importante que tengan claro que la situación actual, coyuntural, y por lo que estamos citados en este momento, usted, yo y cientos de personas en el país y a nivel mundial hablando del tema, es por una situación coyuntural y política. Así, mientras lo sigamos viendo así y no nos demos cuenta que los criterios que tienen que privar son los criterios clínicos antes que los legales y antes que los éticos, en el sentido de que tienen que proteger hasta donde se pueda la vida de las dos partes, y en última instancia, si corresponde al riesgo la vida de la madre, el médico con una opinión clínica debería de estar dotado de una situación doctrinal donde le permita decidir dónde se produce un aborto, ahora sí, terapéutico. Espero observen el resto de capítulos sobre aborto y se suscriban al canal.